Con el aumento en ansiedad y depresión en nuestra generación, muchas personas han intentado encontrar las razones para esto. Muchos dicen que se debe a las redes sociales, otros dicen que se debe a los eventos que estamos pasando como sociedad. Pero es posible que haya algo más profundo que esté causando todo esto. En este video estaremos discutiendo 4 ideas que influyen en la manera en la que pensamos y hacia dónde nos dirigimos y pueden estar afectándonos como generación. La primera idea que afecta nuestra generación es que la fuente de autoridad soy yo. ¿Y qué pasa? En Geeks hemos hablado de esto en el pasado. Nosotros hemos hablado acerca de los deseos de nuestros corazones, tanto cristianos como no cristianos. Cada ser humano tiene un deseo en su corazón que de forma irónica apunta a Dios. Y ese deseo de tener poder, de ser la autoridad, porque la autoridad no es la persona que busca la autoridad, no es simplemente por la autoridad, es por el poder que está detrás de la autoridad. Es ese deseo de tener todo en control, es ese deseo de poder saber cómo hacer con esto como yo quiero. Es esta idea que se ha pegado a través de muchas canciones en el contexto urbano, de la música urbana, que, ¿verdad? Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Esta idea la hemos escuchado muchas veces y es una predominante en la sociedad, en nuestra generación. Pero ¿qué pasa? Las escrituras, el Señor nos habla de cómo Él es aquel en quien podemos confiar, porque Él es el que realmente tiene el poder. Nosotros vamos a través de este mundo con la ilusión de que tenemos el poder de hacer como queramos. Inclusive esa fue la ilusión que Satanás le presentó a Adán y Eva en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, cuando vemos que ellos caen en la mentira de que ellos pueden decidir lo que va a estar bien o lo que va a estar mal, el conocimiento del bien y el mal. Y es ese mismo conocimiento que los lleva a la destrucción. Mas, sin embargo, vemos cómo Jesús nos dice a nosotros que confiemos en Él, porque Él sí tiene el poder para hacer todo lo que nosotros deseamos dentro de su voluntad, si es que es su voluntad. Y por lo tanto, en Él se encuentra esa satisfacción del poder que tanto nosotros deseamos, porque realmente nosotros no tenemos ese poder, pero sí hay alguien en quien podemos confiar y quien realmente tiene ese poder. Y lo último que voy a decir es que muchas veces en las redes sociales vemos esto reflejado. Muchas veces Kevin y yo estábamos hablando acerca de esto antes de grabar. Vemos que las personas de las redes sociales presentan lo bueno. Y de hecho, muchos artículos que en el futuro podemos presentarlos o hasta en Discord podemos ponerlo más adelante. Muchos artículos académicos han demostrado cómo los niveles de ansiedad y depresión incrementan porque las personas ven solamente la superficie de las personas a través de las redes sociales. Vemos los logros, vemos los viajes, las comidas, vemos todas estas cosas y decimos, pero ¿y qué hago yo? Porque yo estoy en esta, ¿verdad? Y nosotros decimos esta porquería o esta basura en la cual yo vivo. Nos sentimos tan poco. Pero la realidad del caso es que con ese poder que la gente cree que tiene, con las redes sociales de cubrir sus faltas y presentar esta historia bella, desafortunadamente se pierden de lo bello que es traer esas faltas que tienen a Jesús, quien es el que tiene el poder de perdonar esas faltas, de quitarle la vergüenza sobre esas faltas, por lo que han hecho con esas faltas, ya sea cual sea el error o el pecado que esa persona haya cometido. En lugar de esconder, Jesús nos invita a reconocer y confesar esos pecados para que Jesús nos perdone y encontremos paz y tranquilidad y reconciliación con el Señor. La segunda es que el placer es la meta de muchos en nuestra generación. Desafortunadamente también vemos este deseo de ser felices y la creencia es una hedonista, ¿verdad? Que si yo logro tener placer y pongo el placer como la meta, voy a lograr ser feliz. Y lo interesante es que el deseo al fin y al cabo es ser feliz. Esa es la meta, pero tenemos como una lista, ¿verdad? En el tope está la felicidad, pero debajo de la felicidad está el placer. Y pasamos por el placer para lograr llegar a la felicidad. Y eso me parece interesante, pues volvemos a lo que dije en el primer punto. En nuestros corazones de todo ser humano tenemos deseos que apuntan a Jesús. Y es en Jesús que vemos el ser que a través de su muerte y de su resurrección somos reconectados al ser que nos ama de forma perfecta, que desea estar con nosotros y quien desea poder perdonarnos
haciendo conexión al primer punto, que desea estar con nosotros y darnos misericordia, paz, alegría, todas estas cualidades bellas y preciosas que están en ese número 1 spot, como mencioné hace unos segundos atrás, nosotros las encontramos en Él. Pero nuestra generación busca la paz, la felicidad, el amor, el perdón, etcétera, en el placer. Inclusive, es cómico que dije hasta perdón, porque el perdón es algo que poco a poco, haciendo referencia a uno mismo, el perdón es algo que ya poco a poco se está perdiendo. ¿A qué me refiero? Pues que como las personas que no conocen a Jesús, no saben qué hacer con sus faltas, no saben qué hacer con sus pecados, no saben qué hacer con ese sentimiento de vergüenza. En lugar de confrontarlo y decir, ¿qué hago? ¿Verdad? Hacerse esa pregunta existencial, ¿qué hago con estos deseos o estas emociones? Ahora estamos viendo que hay un cambio en nuestros tiempos en el cual los errores son hasta algo positivo, ¿verdad? Estamos en un contexto donde ya tú, cualquier cosa que hagas mala, no importa, tú eres bueno. Eso realmente fue un accidente. Y esto lo vemos mucho en psicología, en los estudios psicológicos, en las consejerías, en las secciones estas de consejería en psicología. Vemos también esta filosofía de que no, realmente tú no quisiste hacer esto, o esta falla, o esta falta, esto no te define, etcétera, 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 porque la persona que no conoce a Jesús no tiene un punto de referencia, no tiene una persona a quien ir, a ese ser perfecto. Déjame decir eso una vez más, una persona perfecta a quien ir, en donde poder encontrar ese perdón y ese contexto de paz y tranquilidad y perdón que solamente se encuentra en Jesús. Y porque hay esa ausencia, es mejor esconder y hasta cierto punto eh, distraernos con el placer para lograr esta felicidad superficial que no se compara en nada con el propósito de Dios para la vida de las personas. Y ese propósito de Dios es conocer a Jesús para ser reconciliados al Padre y poder lograr encontrar satisfacción con todos esos deseos que nosotros tenemos en Él, de forma eterna, práctica y constante en nuestros días aquí en la tierra hasta que lleguemos a estar con Él por el resto de nuestros tiempos. La tercera idea que afecta a nuestra generación es que juzgar es el mayor pecado. Esta idea de que juzgar es el mayor pecado se ha popularizado en estos últimos tiempos y creo que todo en nuestro, ¿verdad?, día a día hemos escuchado a alguna persona decir, no puedes juzgarme o tú no eres quien para juzgarme. Y claro está, esto tiene una buena intención, pero me parece que lo hemos llevado a tal nivel de que ya no se puede ni tan siquiera dar una opinión acerca de algo. Y se ha vuelto tóxico en ese sentido porque como la fuente de autoridad somos nosotros mismos, ¿verdad? Como tocamos en el primer punto, ahora, dado que yo soy la fuente de autoridad de mi propia vida, nadie externo a mí puede venir a juzgarme. Entonces, no tenemos como que esa guía o esa capacidad, o por lo menos estar abierto, ¿verdad?, a recibir input de las personas que nos rodean. Y eso es esencial, eso es para que nosotros podamos desarrollarnos como persona. Eso es esencial en nuestras vidas. Y esta idea de que no me puedes juzgar se ha extendido tanto, que claro, tenía una buena intención, pero se ha extendido tanto de tal manera que ya no podemos ni tan siquiera dar una opinión sin que nos tilden quizás de alguien que odia a los demás o de alguien que falta el respeto. Y claro está, quiero aclarar esto, sí es cierto que muchas personas han juzgado de una manera inapropiada. Y es por eso que esto se ha popularizado, porque muchas personas, lamentablemente, muchos son parte de la iglesia, juzgan de una manera que es juiciosa, que es faltando el respeto, que es condenando, ¿verdad? En lugar de buscar un tipo de restauración, en lugar de buscar ayuda o tener el mejor interés de esa persona, pues lo que quieren es destruir, lo que quieren es literalmente tirarte al piso y patearte. Entonces eso sí lo entendemos y algo que está mal, pero no quiere decir que debemos volvernos totalmente enemigos de lo que es juzgar a alguien, en el sentido de que si yo te digo que esto está mal, pues permíteme decir lo que está mal para que puedan mejorarlo. Y esto aplica tanto para los inconversos como para los que somos cristianos.
Y creo que debemos también nosotros, sabiendo que esto es una tendencia en nuestra sociedad, poder hablar mejor en las redes sociales, específicamente cuando hablamos en los comentarios en Facebook, cuando hablamos por el direct messages quizás en Instagram, cuando estemos jugando Xbox, cuando estemos jugando PlayStation, que estamos hablando con personas, pues que seamos bien cuidadosos y pensemos bien lo que vamos a decir y juzguemos sabiamente. Pensemos en lo que vamos a decir y hablemos con el mejor interés de la persona a la que le estamos hablando. Eso es lo que debemos hacer y con amor, porque estamos llamados a amar y sí, amar requiere a veces tú juzgar a una persona y decirle lo que está haciendo mal. Así que tengamos eso en mente, juzgar no es el mayor pecado, sino quedarnos callados y permitir que se haga lo que la gente quiere hacer, eso sí es un pecado bien serio. Así que quédense con eso en mente, juzgar no es el mayor pecado. La cuarta idea es que Dios es solo una especulación. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Dios es una especulación en el sentido de que ya vemos que nuestra sociedad se está distanciando cada vez más de lo que es el cristianismo, de lo que es la cultura que trae el cristianismo. Y poco a poco nos hemos estado distanciando de eso y nos hemos estado acercando al secularismo, a una sociedad donde ya Dios no es el enfoque. No vivimos informados en base a lo que dice la palabra, en base a lo que esos valores judeocristianos que están en nuestra sociedad, pues ya queremos poco a poco apartarnos de eso. Y ahora mismo esto se ve, y aquí voy a desahogarme un poquito con ustedes, esto se ve tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, lamentablemente. Y lo que sucede es que dentro de la iglesia es un poquito más subtle, sutil, no sé cómo decir esa palabra en español, pero es un poquito menos notable, vamos a ponerlo de esa forma. Y a lo que me refiero con eso es que dentro de la iglesia tenemos muchas personas, tanto adultos como jóvenes, e incluso líderes, que estamos sirviendo, pero no tenemos el enfoque correcto. Estamos yendo a la iglesia, pero no tenemos el enfoque correcto. Y no es que pensemos en Dios como una especulación, pero definitivamente no lo vemos a Él como el centro de nuestras vidas. No lo vemos a Él como lo que informa cada decisión que yo voy a tomar. No veo la palabra de Dios como la autoridad de mi vida. No lo veo como lo que debo poner por encima de todo. Y eso suena, ¿verdad? Quizás un poco fuerte porque estamos hablando de la iglesia. Se supone que seamos así. Pero lamentablemente no somos así. Y no es porque estemos en contra de la iglesia para nada, sino que nos hemos acostumbrado a vivir una vida tan relajada en nuestra sociedad y tan separada de lo que es la palabra del Señor y tan separada de lo que es una buena comunidad de la iglesia, un buen discipulado, que nos hemos acercado a lo que esta sociedad nos promueve, que es simplemente desarrolla tu propia percepción del mundo, desarrolla cómo tú ves al mundo, te toca a ti. Y volvemos, tú eres la fuente de autoridad y eso es bien, bien, bien tentador para nosotros como cristianos. Y claro, estábamos a caer en eso. De nuevo, va a ser un poco difícil de notar, pero se ve en cómo nosotros nos desempeñamos en la iglesia, en cómo vemos cada servicio, en cómo vemos a las personas que nos rodean en la iglesia. Y creo que debemos hacer un mejor trabajo, me incluyo, como iglesia, en poder enfatizar en la palabra del Señor, poder profundizar en su palabra, poder profundizar en quién Él es y conocerlo más a Él. Querer saber por qué Él dice las cosas que dice en su palabra, cómo Él se revela hacia nosotros, cómo el Espíritu Santo opera en nuestras vidas y reconocer esas verdades bíblicas y a través de ese conocimiento aplicarla en nuestro día a día. Y si no hacemos eso, nos estamos yendo a esta idea que se está promoviendo ahora, que Dios es una mera especulación, porque o es conocer a Dios o voy a conocer otra cosa, pero a Dios no va a ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque quizás, como dije, no lo veamos como una especulación, pero sí lo vamos a ver de una forma, por decirlo así, aguada. Va a ser como que un watered down version of God, una versión aguada de quién es Dios. Y creo que se dice aguada, no sé cómo decirlo, pero básicamente que no es lo que realmente es. Así que tengamos mucho cuidado con eso, estemos pendientes. Estas cuatro ideas que tocamos en este video son bien importantes porque están pasando ahora. Ahora mismo esto está pasando, se está desarrollando en nuestra sociedad y como iglesia debemos estar pendientes a esto. Nosotros no podemos estar ciegos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, sino que accionar y estar pendiente y hablarlo en nuestra iglesia, no ignorarlo, no echarlo a un lado porque eso no nos va a ayudar. Así que
Les pido que si les gustó este video, puedan compartirlo con sus amistades, puedan compartirlo con sus líderes, con su pastor, si lo creen que es necesario. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y para que también ustedes nos ayuden a nosotros, nos digan sus pensamientos. Queremos escucharlos en los comentarios. Y si tienes alguna otra verdad que no hayamos, o verdad, no, idea que no hayamos mencionado en este video, déjanos saber en el comentario, o en Instagram o en donde sea. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y aquí en YouTube, así que déjanos saber. Y habiendo dicho eso, mi gente, nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Que les bendiga.